voy a exponer una serie de consideraciones que hacen que seamos además parte activa de un contencioso que afecta directamente a nuestros familiares, ¿no? La asociación pues, nace en un contexto del conflicto que los trabajadores y las trabajadoras están llevando a cabo en un sector que lleva tiempo movilizándose, además con movilizaciones muy importantes. Hoy nos han comentado que hace el día 51 de huelga. Este conflicto pone al descubierto grandes problemas estructurales que, si bien han estado siempre presentes, aparecen con mucha más claridad durante este conflicto. Uno de los más importantes y que siempre ha estado presente es el referente a los ratios de personal, que tal y como están estipulados en la actualidad imposibilitan de forma clara una atención adecuada para los ancianos. También ha quedado patente en este conflicto la precariedad de los trabajadores, ¿no? Sobre todo de las mujeres, que ocupan el 90% en una sociedad donde, como ha dicho Miquel, la mayoría son mujeres, ¿no? En una sociedad donde la precariedad tiene nombre de mujer. Mujeres que además son indispensables para el cuidado de nuestros mayores. Hemos visto además el papel de la Diputación, que ha estado echando balones fuera, aduciendo que no tiene capacidad para modificar los ratios, ya que esto depende de la normativa del Gobierno vasco, y que es un conflicto que se suscita entre los trabajadores de empresa, de los que ellos no tienen parte, no forman parte. Por otro lado está la cerrazón de la patronal, ¿no? Que se ha encontrado fuerte en ocasiones como consecuencia de la división que ha existido entre los propios sindicatos, ¿no? Entre las organizaciones sindicales, y en otras por la inacción de las instituciones, que de alguna forma han facilitado una correlación de fuerzas que les ha sido claramente favorable. A diferencia de lo que veamos que pasó en Guipúzcoa, donde la Diputación sí se situó al lado de los trabajadores. Una patronal que, como vemos, ha dejado desprotegidos a los ancianos, un sector que está con una fragilidad y que además ve en ese sector un nicho de negocio. Queremos que sea realidad aquello que proclaman a los cuatro vientos a través de trípticos y de merchandise, defienden las empresas residenciales, donde dicen que vamos a ofrecer a través de un equipo de profesionales competentes una atención individualizada, de alta calidad y de calidad humana, ¿no? Aunque todo ello contrasta con una realidad que es bien sangrante, que consiste simple y llanamente que cuanto menos den de comer, peor para los siguientes, más beneficio. Que cuanto menos atención les dediquen, más negocio. Cuanto menos personal contraten para cuidarlos, más beneficio. Cuanto peor paguen al personal que trabaja, más beneficio. Y así, en esa lógica infernal, mercantilista, que se impone en demasiadas ocasiones en detrimento de las cuestiones de carácter ético y de carácter moral. Es en este contexto donde nace la asociación, con pretensión de continuidad, comprometidos a la defensa de un colectivo que consideramos que es frágil y que es un colectivo indefenso, de los mayores, que nos obliga a estar en una alerta permanente para arroparles y para protegerles. La asociación ya está constituida con la aprobación ayer de los estatutos, la elección de la Junta Directiva y solamente a la espera de la inscripción en el registro de asociaciones. Hasta el momento lo componen 30 residencias que se han sumado, y la pretensión es de que se vayan sumando el máximo de residencias posibles. El nombre ya que hemos asignado y que ha sido aprobado por unanimidad es el nombre de Babestu, que significa pues, arropar, proteger, y que tiene la vocación, como os he dicho, de extenderse al conjunto de las residencias de Euskadi. Entre las iniciativas que hemos ido tomando, además de sumarnos a algunas de las movilizaciones que las trabajadoras y los trabajadores en huelga han ido realizando, hicimos un manifiesto que nosotros llamamos un manifiesto constituyente, que lo difundimos a través de la radio, de la prensa. No tuvo gran difusión, pero formó parte de nuestras iniciativas. Hemos elaborado también un documento que entregaremos a los partidos políticos, a todos los sindicatos, a las instituciones y al Ararteko,
para que se impliquen de forma activa en este contencioso donde los más perjudicados, además los trabajadores, pero fundamentalmente son las personas mayores. Exigimos, además, que ni un solo euro de dinero público asignado a una residencia o a un residente se desvíe a la cuenta de resultados de los especuladores. Y en este sentido pedimos a la Diputación para que se implique activamente en la resolución de este conflicto. Hoy ha sido la segunda ocasión en que nos hemos reunido con la Diputación, con la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, y con el director general del departamento, que se llama Sergio Murillo. Nos ha presentado lo que ellos llaman el diseño de lo que denominan una norma formal de transparencia que contiene 6 elementos claves en la concertación y que tienen previsto que se haga efectivo pues, en los próximos meses y que vaya adquiriendo consolidación a lo largo de los próximos años, así nos lo han planteado. Tiene 6 elementos, que ellos llaman 6 elementos a considerar. Uno es el que llaman, el primero es el de acreditar las condiciones obligatorias vigentes que tienen en la concertación que asumir todas las residencias. Otro habla de los servicios asistenciales no obligados. Otro elemento que van a introducir es el tema de los idiomas. Un cuarto elemento se refiere a la calidad de gestión, lo que tiene que ver con las normas de calidad, la ISO 9000, 9001, 14000 y 14001. Una quinta se refiere a los programas de relación con la comunidad y otro referido a los ratios de atención directa e indirecta. Y en esas ratios donde hemos estado profundizando con ellos y en la discusión que os voy a comentar. Seguramente ya se ha hecho público, pero os voy a plantear lo que nos ha dicho a nosotros la diputada. Bueno, han hablado también de ir probando en estos años y para ellos es una preocupación prioritaria. Existe un compromiso de la aplicación de estos ratios de atención directa que subirían del 0,29 al 0,36, lo que supondría, ellos hablan de un incremento del 23%, y nos ha puesto el ejemplo con 100 asistencias, pues subiría de 29 a 36. Bueno, después comentaremos lo que hemos dicho nosotros y cómo entendemos nosotros esos elementos de los ratios. Un compromiso, dicen también dentro de ese plan de diseño, compromiso con el papel de inspección, con un riguroso control de seguimiento en función de la alta complejidad, en función de la alta complejidad, se van a comprometer a 500 visitas al año. Nos han hablado también de constituir un reglamento de régimen interno a través de una comisión técnica, hacer paritaria, no ha dicho lo de paritaria, lo digo yo, con los profesionales de los centros, ¿no? Los profesionales de los centros. A partir de aquí sería la aplicación de este nuevo ratio de concertación. Esto es un poco la explicación que nos han dado ellos a nosotros, ¿no? De hecho, iban a hacer una especie de informe, que ya lo pasaremos, de lo que se ha hablado allí. Nosotros simplemente nos hemos limitado a escuchar y a darle nuestra opinión de la situación, que os comento ahora de forma muy sintética, ¿no? Por nuestra parte, hemos manifestado que compartimos con los trabajadores que el ratio de atención directa se refiere exclusivamente y específicamente a gerocultoras y a celadoras de noche. Y ellos nos han contestado que lo van a considerar. O sea, que seguramente cosa que nos habrán dicho a los sindicatos. Pero dice que sí, que lo tienen en cuenta y que lo van a considerar, porque ellos entendían que los ratios, lo compartían enfermeras, médicos, fisios, etcétera, etcétera. Pero bueno, que eso lo van a tomar en consideración. Hemos preguntado también por la repercusión económica que para las empresas del sector tiene la concertación, que suponía por las referencias que teníamos, nos hemos hecho un poco los tontos, que representaba aproximadamente el 70%, y se han revuelto, diciendo que es mentira, que no supone más que el 50%. Nos han hablado, te lo han preguntado aquí, esto para que lo podáis debatir. Ellos dicen que hay 2.500 asistencias, se llaman sociales, 2.593 que son concertadas,
y 1.500 que son de aspiritura, ¿no? Que dice que esas que se tienen en cuenta, que las están teniendo en cuenta por ahí, que no son, pero que no son realidad. O sea que la repercusión económica real solo supone, no tiene en cuenta estos 1.500, que solo supone el 50%. Las alusiones también a los acuerdos de Guipúzcoa les saca de quicio, o sea, es una cosa que no pueden soportar. Dicen incluso que esos maravillosos acuerdos pues supone que ahora mismo más de 35 residentes en Guipúzcoa estén en huelga o estén en una situación de prehuelga, o sea que no son tan maravillosos, eso es lo que han comentado, ¿no? Insistimos, nosotros por nuestra parte, insistimos en la responsabilidad y la obligación de la Diputación en la resolución del conflicto, y ellos manifiestan que los agentes insisten en ello, son las empresas y los trabajadores, y que no pueden aportar dinero alguno de todos los contribuyentes para la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un poco el argumentario que ellos tienen. Esto es en definitiva, ¿no? Sitúa un poco primero el contexto en que hemos crecido o nos hemos consolidado como asociación y las reuniones que hemos tenido con la Diputación.